Chicos, ¿cómo están? Hoy día vamos a hablar del pecado. ¿Qué será el pecado? Antes, cuenta la Biblia, que Dios creó un mundo muy maravilloso que se llamaba el Jardín de Edén, el paraíso, ¿no? En donde vivían dos seres humanos que Dios había creado a imagen y semejanza del hombre. Todo era perfecto en ese lugar. No había enfermedad, no había pelea, no había cólera, no había nada. Era perfecto, no había, ni siquiera ellos podían envejecer nada. E incluso ellos tenían la posibilidad de ver a Jesús, porque Jesús bajaba al Edén y conversaba con ellos. ¿Para qué? Para ver cómo está. ¿Ya? ¿Por qué tenían esa posibilidad de verlo a él? Porque eran perfectos. Eran perfectos, y el ser humano, cuanto más perfecto es más cercano a Dios. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Pero ¿qué sucedió? Todo era bien bonito acá, pero había un árbol del cual Dios les dijo que no cogieran ese fruto. Podían coger de todas las plantas a excepción de ese árbol. Pero ¿qué sucedió? Una serpiente, el demonio, empezó ahí a persuadir y a observar. Y en ese momento Eva estaba pasando por ahí, toda curiosa ella. Y el demonio le dice, hey, ven acá, le dice, ¿por qué no comes de esta fruta tan rica que está? Y ella, toda curiosa, dice, no, Dios nos ha ordenado que no lo hagamos porque si no vamos a morir. Y el demonio le dice, no, no vas a morir. Si tú comes de esto, vas a ser como Él, vas a descubrir la sabiduría. Y ella, dejándose engañar y ambiciosamente, dijo, ah, ya, y comió. Y se lo dio a Adán. Y Adán también se dejó convencer por ella y comió, desobedeciendo a Dios. Cuando sucedió eso, todo lo perfecto se fue. Empezó a envejecer, empezó las plantas a secarse, empezó las enfermedades, empezó todo lo triste. ¿Qué hizo? Descubrió el pecado. Ahí es cuando se inicia el pecado. De esa manera es como el pecado entró al mundo. De esa manera, cuando la serpiente engañó a Adán y Eva, ¿ya? Y esto está escrito en la Biblia, ¿ya, niños? Ahora, vamos a ver. Todos dicen, yo no mato, yo no robo, no me meto con nadie, yo no tengo pecados. Qué común resulta escuchar esta frase, ¿sí o no? ¿Y por qué? Porque vivimos en una sociedad permisiva como la nuestra. ¿Qué es permisiva? Una sociedad donde se permite todo. Tenemos demasiada libertad. No tenemos castigo hay veces por las cosas malas que hacemos. Por ejemplo, cuando hay veces el ladrón es acusado y es llevado a la comisaría, ¿y qué hace ahí? Le soborna al jefe, le dice, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo es? Ya pues, hazme este favorcito. Y el jefe dice, ya pues, ya, vete nomás. No lo castiga. ¿Y qué hace este ladrón? Nuevamente vuelve a robar y sigue cometiendo pecados y dañando a la gente. ¿Se dan cuenta? Porque nuestra sociedad es permisiva, nuestras autoridades son muy permisivas, todo lo permite, no lo castiga. A eso. Y eso genera pecado, que nos comportemos mal y eso nos aleja de Dios. ¿Ya? Dice, puede que no lo reconozcamos, pero el vacío que caracteriza nuestra época es uno de los principales síntomas de esta mortal enfermedad. El pecado es como una enfermedad que enferma nuestra alma, que enferma nuestra mente, porque la persona que comete pecado no es feliz, siempre está con ese remordimiento, con esa angustia, ¿ya? Por eso el pecado es una enfermedad. Dios dice que fuimos creados para vivir en una relación de amor y compromiso con nuestro Dios. Solo Él puede llenar el vacío de nuestro corazón. Claro, Dios está dispuesto a perdonarnos, pero para ello nosotros tenemos que ser obedientes y no cometer pecado, porque el pecado nos aleja de Dios. ¿Qué es el pecado? Pecado es todo lo que nos aleja de la armonía en la que fuimos creados, todo lo que nos aleja de nuestros semejantes, todo lo que daña nuestro ser. Claro, por ejemplo, Adán y Eva pecaron y los alejaron ¿de qué? De la armonía, de la paz, de la alegría.
lo alejaron. ¿Y qué pasaron? Empezaron a sufrir dolores, envejecieron, tenían que trabajar fuerte para poder sobrevivir. Y todo era triste, ¿no? Todo era más trabajoso. ¿Todo por qué? Por cometer pecado, porque el pecado te aleja de Dios. Y si nos alejamos de Dios, Dios nos protege. Y si nos alejamos de Él, estamos desprotegidos. ¿Todo por qué? Por estar pecando. El pecado no es malo porque Dios lo prohíba, dice, sino por los efectos que produce en nosotros. O sea, el pecado nos produce un malestar. Por eso se le considera como una enfermedad. Nos hace sentir mal, daña nuestra alma, daña nuestra paz, nuestra felicidad, porque nos aleja de Dios. El pecado es una libertad mal usada. El hombre puede seguir dos caminos. El que determina su naturaleza hecha para Dios, el cual lo lleva a participar de la felicidad de los hijos de Dios. La persona que obra bien siempre va a tener felicidad dentro de sí, no solo para él, solo para su familia, para sus hijos, para todos. La persona que vive dentro de Dios siempre va a ser feliz, porque es una persona correcta. En cambio, o el determinado por el mal, uso de la libertad, el cual no responde a su vocación y lo separa de Dios. La persona que utiliza el libertinaje. ¿Qué libertinaje? La persona que hace lo que le da la gana. Lo que le da la gana, no se mide. ¿Y eso a quién daña? A él mismo. Por ejemplo, las personas que se van al vicio. En el caso de los niños que están ahí todo el día con el tablet, con el celular, jugando juegos violentos o mirando cosas adecuadas que no corresponden a su edad. Ese es hacer el mal uso de la libertad que nos dan nuestros padres. ¿Ya? ¿El pecado es una rebelión contra la soberanía de Dios? Claro, porque al pecar tú estás haciendo como decir, no me importa Dios. Y eso es una rebelión contra Dios, porque Dios es amor, Dios es armonía, Dios es paz, Dios es orden. ¿Ya? ¿El pecado es participar en el mal que hay en el mundo? Sí, es participar del mal que se genera en el mundo. ¿Es un desprecio de su amor? Claro, Dios te brinda su amor y tú lo desprecias cuando desobedeces, cuando pecas. ¿Es una ingratitud y una infidelidad? Sí, es una traición hacia ti mismo. Y al final, quien sufre las consecuencias, lo sufres tú mismo. También vamos a ver acá los pecados capitales. ¿Qué son los pecados capitales? Son los pecados que generalmente siempre están rondándonos y nosotros tenemos que tratar de sobreponernos y no caer en ellos. Por ejemplo, la soberbia. Cuando tú te crees mejor que los demás. Cuando tú eres una persona que dices, ay, yo soy mejor que ella no es nada a mi lado. Eso es soberbia y eso es pecado. La avaricia, cuando quieres algo y si no lo puedes obtener, hasta lo robas o robas dinero para obtenerlo. Esa es avaricia. La gula, cuando comes o tienes o quieres más de lo que necesitas, dejando a otro sin nada. La lujuria, cuando te gusta ver cosas inadecuadas, esas personas que están metidas en el internet, viendo cosas de pornografía, cosas sexuales, de las drogas, no sé, eso es lujuria. La envidia, cuando le tienes cólera a tu amigo, a tu amiga, a tu hermana, a tu tía, no sé, empiezas a sentir, ay, ¿por qué ella tiene todo? Yo no tengo nada, empiezas a renegar. La ira, cuando no controlas, hay veces te enfureces y golpeas, tal vez tu hermanito te hace enojar y tú le arrancas y lo golpeas al pobre, no controlas, eso es pecado. Y la pereza también es pecado, cuando no quieres hacer tus tareas, cuando no quieres escuchar a tu maestra, eso es pecado, porque todas las personas tienen una misión y tú tienes que cumplir tu misión es estudiar, y si no lo haces, estás pecando, el pecado de la pereza, ¿ya? Aquí tenemos las actitudes del pecado. Miren, acá tenemos lo que es la lujuria. Dios ha creado que un hombre y una mujer se unan, pero por amor y para procrearse. No pues para que un varón esté con una, dos, tres mujeres o una mujer con varias parejas. Eso no, eso es pecado. Acá tenemos a otra persona que está usando su libertad, ¿no? Está prácticamente un libertinaje, está que se alcoholiza, eso es pecado. Dos personas que están discutiendo, se están ofendiendo, se están insultando, este es pecado. Y muchas veces lo hacen delante de los niños, ¿no? En caso que son papás.
una persona que está drogándose, que está en el vicio, eso es pecado. Y acá 2 niños que están peleando, también es pecado, chicos. Nosotros pecamos. ¿Cómo pecamos nosotros? Con respecto a la palabra. Cuando discutimos, estamos pecando. Cuando criticamos a la gente, cuando decimos, ay, mira, qué feo cómo se viste, no me gusta. Eso es pecado. Cuando decimos mentiras, cuando insultamos al compañero, mira, ese qué flaco, parece un palo. Eso es pecado. Cuando hacemos comentarios inadecuados, ay, mira, qué horrible su mochila. Eso es pecar. También como pecamos con nuestro pensamiento, cuando sentimos envidia de alguien, ese es pecado. Cuando somos prejuiciosos, decir, ay, mira, ese niño es de provincia, ay, no, ¿cómo ha venido? Pecado. Cuando somos soberbios, cuando nos creemos lo mejor, cuando hacemos maquinaciones, o sea, cuando hacemos algo para hacer daño a alguien. Por ejemplo, los ladrones, ¿no? Cuando ellos planean un robo, ese es pecado. Ahora, los pecados más graves son de obra, o sea, los hechos, lo que se hace ya, por ejemplo, en el caso de una persona que roba cuando roba, los actos, las actitudes frente a terceros, actitudes malas, actitudes negativas, todo eso es pecado. ¿Por qué? Porque te destruye, y no solo te destruye a ti, destruye a todo lo que te rodea, ¿ya? Otra forma de pecar también son los pecados de omisión. ¿Cuáles son esos? Cuando no aportas nada. ¿Por qué? Por la pereza. Ay, no, así nomás. ¿Para qué? Eso también es pecado. Cuando dejas de hacer las cosas que están a tu alcance. Por ejemplo, en tu casa tienes que ayudar a tu mamá, a tu papá, pero estás tirado ahí mirando con el celular y no lo haces, también es pecado. Porque tú lo puedes hacer y simplemente no lo quieres hacer. Mediocridad, cuando haces las cosas por hacer y te gusta lo fácil. Y tú ves algo que está difícil y dices, ay, no, acá nomás, ya, ¿para qué? Así nomás. También es pecado. Cuando vas a cumplir algo, pero siempre estás con los peros o ahí, hasta ahí nomás. Ay, no, hasta ahí nomás, ya me aburrí. También es pecado, ¿ya? No hacer nada malo, pero perderse la posibilidad de hacer algo realmente bueno. Todos estamos acá en el mundo y vivimos para cumplir una misión. Y tú tienes que descubrir esa misión y hacerlo, ¿no? No por flojera vas a dejar de hacer una misión. Una misión, hacer algo bueno para tu prójimo, ayudar, estudiar a conciencia. Eso es lo que se refiere. El pecador repara cuando se arrepiente y vuelve a Dios. Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos. Tenemos muchos pecados, pero si nos arrepentimos a conciencia, Dios nos perdona. Y cuando Él nos perdona, nos acercamos más a Él. ¿Ya? Eso es lo que Dios nos dice. Muy bien, chicos, hasta ahí la clase, pero tenemos una pequeña tareita que tú lo vas a hacer en tu cuaderno. Vas a copiar en tu cuaderno preguntas de reflexión y me vas a responder con tus propias palabras las siguientes preguntas. ¿Qué es el pecado para ti? ¿Crees que con la tecnología el pecado se ha incrementado? ¿Y por qué? ¿Por qué crees que se ha incrementado el pecado? ¿Crees tú que la tecnología es mala para nosotros? Lo explicas ahí. ¿Por qué crees que las personas cometen pecados sabiendo que eso nos alejan de Dios? Tú sabes que te aleja de Dios y sin embargo lo haces. ¿Por qué crees que hacen eso? ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos hacer que eso ya no suceda? Eso lo explicas, ¿ya? La excesiva libertad ocasiona el pecado, ¿sí? Cuando alguien te da libertad, nosotros podemos pecar, ¿sí? ¿Sí o no? Lo explicas, ¿ya, chicos? Hasta aquí la clase. Nos vemos en la siguiente.